Sumérgete en un viaje a través del tiempo y el espacio, donde desentrañamos los enigmas que la historia ha dejado atrás, desde misteriosos eventos y lugares olvidados hasta personajes envueltos en leyendas y secretos prohibidos. Acompaña a Eloy López en Los Misterios de la Historia, donde cada episodio revela un nuevo fragmento del enigma universal. En el programa anterior, en un rincón polvoriento de la historia, entre las colinas de Galilea y las sombras de Jerusalén, caminó un hombre cuyo nombre ha resonado a través de los siglos. Jesús de Nazaret. Jesús dejó una huella que sigue viva, desafiando al tiempo y a la razón. En esta trilogía nos sumergiremos en la figura de este hombre extraordinario, navegando entre lo poco que la historia nos ha dejado, lo que la fe ha tejido y lo que en el corazón de cada ser humano podemos intuir que fue. En la primera parte exploraremos al Jesús histórico, un hombre que caminó por los polvorientos caminos de Judea, hablando en parábolas, tocando los corazones de quienes se acercaban a él. Revelaremos lo poco que los registros de su tiempo pudieron conservar, las contradicciones entre lo que la historia relata y lo que la fe ha querido preservar. La segunda parte de esta trilogía nos llevará al juicio, o más bien a los dos juicios que definieron el destino de Jesús. Recrearemos estos juicios no como un mero relato, sino como un momento de reflexión donde tú, oyente, serás el jurado. En la tercera parte, cruzaremos el umbral de la historia y la literatura, trazando un paralelismo inquietante entre la vida de Jesús y la obra de Gabriel García Márquez, Crónica de una muerte anunciada. Porque, al igual que en la novela, la muerte de Jesús fue un desenlace que todos vieron venir, una tragedia que todos conocían, pero que nadie detuvo. Compararemos la pasividad de los testigos, la farsa de los juicios y el destino inevitable que se cierne sobre ambos protagonistas. Jesús y Santiago Nazar, separados por siglos, pero unidos en el relato de una muerte que, en su dolorosa humanidad, nos invita a cuestionarnos, a mirar de frente la culpa y la redención, la justicia y la traición. Esta no es solo la historia de un hombre, es la historia de una humanidad que aún busca respuestas en su sombra. Os invitamos a escuchar, a sentir y a dejarse llevar por las palabras, las dudas y las certezas, porque al final Jesús de Nazaret sigue siendo más que un hombre. Es un reflejo de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que quizás algún día aspiramos a ser. Escuchas Jesús de Nazaret histórico, segunda parte. El contexto social y político de la época. Galilea, la región en la que se encontraba Nazaret, era un crisol de culturas y tensiones. Gobernada por Herodes Antipas, uno de los hijos de Herodes el Grande, Galilea estaba bajo el control indirecto del Imperio Romano, que imponía impuestos pesados y gobernaba con mano dura. La opresión romana no era solo política, sino también económica y social. Los impuestos
asfixiaban a los campesinos y artesanos, y las diferencias entre ricos y pobres eran cada vez más pronunciadas. El resentimiento hacia Roma crecía entre los judíos y las ideas de liberación se susurraban en las esquinas y mercados. Las diferentes facciones judías, como los fariseos, saduceos, esenios y celotes, luchaban por influir en el pensamiento del pueblo. Los fariseos abogaban por una estricta adherencia a la ley y la pureza ritual. Los saduceos controlaban el templo de Jerusalén y colaboraban con los romanos para mantener sus privilegios. Los esenios se retiraban a comunidades aisladas buscando pureza espiritual, y los celotes eran la facción más radical, dispuestos a tomar las armas contra Roma. En medio de esta atmósfera cargada, Jesús crecía como un observador silencioso. Era consciente de la pobreza y la injusticia que lo rodeaban, de los soldados romanos que patrullaban los caminos y de las discusiones en la sinagoga sobre la llegada del Mesías, que muchos esperaban como un líder militar que los liberaría del yugo extranjero. Jesús no tomaba partido abiertamente en las discusiones políticas, pero sus palabras sobre la justicia y el perdón eran un eco de una alternativa distinta a la violencia y la opresión. Nazaret, aunque pequeña, no era ajena a estos conflictos. La vida de Jesús y sus amigos transcurrían en un delicado equilibrio entre la búsqueda de una vida pacífica y la realidad de un mundo que clamaba por cambio. Los jóvenes de la aldea crecían escuchando las historias de la resistencia judía contra los griegos, de las promesas de los profetas y de un futuro donde Dios restauraría su reino en Israel. Jesús, aunque no se dejaba arrastrar por el fervor violento de algunos de sus contemporáneos, era un joven que sentía profundamente el sufrimiento de su gente. Sus amigos lo admiraban por su calma y sabiduría, y en muchas ocasiones buscaban su consejo cuando las cosas parecían no tener sentido. Jesús les hablaba de la paciencia, de la importancia de la fe y de un amor que trascendía la venganza y la división. En su adolescencia no estaba apartado de su tiempo ni de su gente. Era parte de Nazaret, pero también era diferente. Una diferencia que sus amigos sentían sin poder explicarla del todo. Con ellos compartía la vida en su forma más simple, pero en su corazón se gestaban las semillas de algo más grande. Una misión que aún se mantenía oculta, pero que algún día lo llevaría lejos de esos campos y montañas que conocía tan bien. El Jesús adolescente se movía entre lo mundano y lo divino, siempre conectado a la gente común, siempre presente en los pequeños momentos de la vida cotidiana, pero con una mirada puesta en algo más allá, algo que sus amigos apenas podían intuir. En sus reuniones, mientras el sol se ponía tras las colinas, Jesús dejaba entrever, a través de sus palabras y su manera de ser, un atisbo del hombre en el que se convertiría, un líder espiritual, un maestro y un salvador que no llegaría con espadas ni ejércitos, sino con la fuerza del amor y la verdad. Jesús en el desierto. El desierto se extendía infinito, con su vasto mar de arena y piedras bajo un sol implacable. Para muchos era un lugar inhóspito y desolador, pero para Jesús era un espacio necesario, un paréntesis entre el silencio de Nazaret y la tormenta de su vida pública que estaba por comenzar. Aquí, en medio de la nada, lejos del ruido del mundo,
Jesús buscaba el encuentro consigo mismo y con su propósito. Durante 40 días y 40 noches se adentró en la soledad. No había más sonido que el del viento y el latido de su propio corazón. El hambre y la sed se convirtieron en sus compañeros constantes, pero era la lucha interna lo que realmente lo desafiaba. Jesús no solo enfrentaba el vacío físico del desierto, sino el peso de las tentaciones que llegaban como susurros a su mente, invitándolo a usar su poder para sus propios fines, a buscar gloria terrenal y a rendirse ante las promesas fáciles del poder y dominio. Cada tentación era un enfrentamiento con sus propias dudas y miedos. Pero en medio de este combate silencioso, Jesús encontró su fortaleza, no en las cosas que el mundo podría ofrecerle, sino en la fidelidad a su misión y en la conexión con el Espíritu que lo guiaba. Fue en ese desierto, rodeado de la nada, donde se afianzó la certeza de su camino. Algunos dicen que durante esos días Jesús pudo haber encontrado refugio momentáneo en una cueva o junto a pequeñas comunidades esenias, hombres dedicados a la oración y la vida austera. Los esenios, con su mirada fija en el final de los tiempos y su rechazo a los excesos del mundo, ofrecían un espacio de reflexión y estudio, y es posible que Jesús intercambiara ideas con ellos, compartiendo la búsqueda de una verdad más allá de lo visible. Al final de su retiro, Jesús salió del desierto fortalecido, con la mirada fija y el corazón claro. El tiempo en la soledad no fue solo un retiro físico, sino una prueba espiritual, un crisol en el que se forjó su determinación. No hay registros históricos que confirmen su paso por esas arenas desiertas, pero el legado de esos días quedó grabado en sus palabras y en la fuerza con la que enfrentó el mundo que lo esperaba. Los escritores de los evangelios, testigos, discípulos y cronistas de lo infinito. El relato de Jesús no se escribió como una crónica diaria de su vida, como si alguien hubiera seguido cada paso de su camino con pluma y pergamino en mano. No. Los evangelios que nos llegaron, las historias que hoy conocemos y que han atravesado los siglos, fueron más bien fruto de la memoria y la fe, de la tradición oral y el tiempo. 4 nombres han quedado grabados como los autores de los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero, ¿quiénes eran realmente estos hombres? ¿Fueron testigos directos de Jesús? ¿O recogieron lo que otros habían contado antes que ellos? La verdad, como siempre, se encuentra en las sombras del tiempo. Mateo, el recaudador de impuestos. Su nombre suena familiar porque, según la tradición, fue uno de los 12 discípulos, uno de esos que caminaron junto a Jesús por los polvorientos caminos de Galilea. Mas, ¿es el mismo Mateo quien escribió el evangelio que lleva su nombre? Los estudiosos de la historia nos sugieren que quizás no fue él en persona, sino alguien más, un judío cristiano que, años después, recopiló las historias, las enseñanzas y los recuerdos de aquellos que le habían conocido. Su evangelio se escribió alrededor de los años 70 y 85 después de Cristo, mucho después de la muerte de Jesús, y así Mateo, el nombre,
se convirtió en el rostro de un mensaje destinado a una comunidad que buscaba comprender a Jesús con el cumplimiento de las profecías. Luego tenemos a Marcos, el primero en escribir. No fue un discípulo directo, no caminó al lado de Jesús, pero fue cercano a Pedro, ese pescador intrépido que tantas veces estuvo al borde de la duda y la fe. Dicen que Marcos recopiló el testimonio de Pedro, que lo escuchó contar y recontar las historias de su tiempo con el Maestro. Su evangelio es el más conciso, el más directo, escrito alrededor de los años 60 o 70 después de Cristo. Marcos no pretendía adornar los hechos. Su relato tenía un propósito más inmediato: contar lo que Pedro le había transmitido antes de que el tiempo borrara los ecos. Y así llegamos a Lucas, el médico. Lucas no fue testigo ocular, pero en su corazón ardía el deseo de dar una versión ordenada, precisa. Investigó, escuchó, viajó y recopiló los testimonios de aquellos que sí habían conocido a Jesús. Era un compañero de Pablo, el apóstol que expandió el cristianismo más allá de las fronteras de Israel. El Evangelio de Lucas, escrito entre los años 80 y 90 después de Cristo, es el relato de un investigador, de alguien que buscó en la memoria colectiva de la primera comunidad cristiana, recogiendo cada palabra como un mosaico que formaría una imagen más grande. Finalmente, Juan, el discípulo amado. De todos los evangelistas, la tradición le da un lugar especial, porque se dice que fue un testigo directo y que estuvo junto a Jesús hasta el final, hasta el pie de la cruz. Sin embargo, el Evangelio de Juan, escrito probablemente hacia finales del siglo I, no es solo un relato de hechos, es una reflexión profunda, casi poética, sobre la naturaleza divina de Jesús. Juan nos ofrece no solo al Jesús de Nazaret, sino al Cristo que trasciende el tiempo. Aunque los estudiosos sugieren que pudo haber sido escrito por una comunidad cercana a Juan, este Evangelio nos habla desde la profundidad del alma, con la mirada fija en lo eterno. Así que, queridos oyentes, cuando leáis los Evangelios o escuchéis sus palabras en las iglesias, recordad esto: no son diarios escritos con la inmediatez de un testigo ocular, son más bien el eco de la voz de muchos, recopilados por hombres que, en su tiempo y contexto, trataron de darle forma a la figura de Jesús. Nos ofrecen no solo un testimonio de lo que ocurrió, sino de lo que la comunidad cristiana quiso recordar, lo que quiso preservar. Son las voces de aquellos que no querían que el polvo del tiempo cubriera las huellas de aquel que, en su breve paso por este mundo, cambió la historia para siempre, pero lo hicieron a su manera. Los evangelios apócrifos, ecos de voces olvidadas. No todos los relatos sobre Jesús llegaron a formar parte de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Hay otros escritos, otras voces que se han perdido en los márgenes de la historia, dejadas de lado, olvidadas o silenciadas. Son los evangelios apócrifos, textos que en su momento compitieron por ser parte de la gran narrativa de la vida de Jesús, pero que terminaron excluidos, relegados
a lo que algunos llamarían el misterio de lo no dicho. Pero, ¿quiénes fueron sus autores? ¿Qué motivó a estos escritores a plasmar en palabras una imagen distinta del Maestro? Vamos a narrarlo no desde el juicio, sino desde la fascinación por lo oculto, por lo que pudo haber sido. Uno de los más conocidos es el Evangelio de Tomás, una joya oculta durante siglos, encontrada casi por casualidad en 1945, enterrada en el desierto de Nag Hammadi. Este texto no es un evangelio narrativo como los que conocemos, sino una recopilación de 114 dichos atribuidos a Jesús. Pero, ¿fue Tomás el discípulo quien lo escribió? Probablemente no. Este texto, escrito posiblemente en el siglo II, parece haber surgido en comunidades cristianas que buscaban una conexión más íntima con el conocimiento espiritual, más allá de los hechos concretos. En este Evangelio no se habla de la cruz ni de la resurrección, sino del reino de Dios que, según las palabras atribuidas a Jesús, está dentro de ti y fuera de ti. Era un mensaje más místico, más esotérico, un eco de un Jesús que invita a mirar hacia adentro para encontrar lo divino. Luego está el Evangelio de Felipe, otro texto rescatado del olvido en Nag Hammadi. Aquí, el relato toma un tono diferente, casi desconcertante para la ortodoxia cristiana. En él, Jesús aparece cercano a María Magdalena, no solo como su seguidora, sino como su compañera espiritual. Este Evangelio habla de secretos, de misterios que solo algunos pueden entender, de una espiritualidad que se esconde detrás de los velos de la vida cotidiana. ¿Fue Felipe el autor? Los estudiosos creen que no. Al igual que con Tomás, este Evangelio refleja las ideas de una comunidad cristiana posterior, quizás del siglo III, que buscaba en Jesús no solo al Mesías, sino a un maestro de lo oculto, de lo que está más allá de lo visible. El Evangelio de María Magdalena es quizá uno de los más intrigantes. Nos presenta a una María diferente, no solo como la mujer que vio al resucitado, sino como una líder espiritual en sí misma. En este texto, que fue redescubierto a finales del siglo XIX, María habla con autoridad entre los discípulos varones, compartiendo visiones y revelaciones que recibió directamente de Jesús. Este Evangelio no se centra en los milagros ni en la crucifixión, sino en los diálogos, en las enseñanzas sobre el alma y la salvación. Pero una vez más, la historia no está de nuestro lado. El Evangelio fue escrito mucho tiempo después de la muerte de Jesús, probablemente en el siglo II, por autores que quizá nunca caminaron junto al Maestro, pero que sintieron la necesidad de darle voz a lo que para ellos era una verdad espiritual que merecía ser contada. Y luego está el Evangelio de Judas, un texto que arroja una sombra profunda sobre todo lo que creíamos saber. Descubierto en las arenas de Egipto en la década de 1970, este Evangelio da la vuelta a la narrativa tradicional. Judas no es el traidor que entregó a Jesús por unas monedas de plata, sino su discípulo más fiel, el único que entendió realmente el propósito de su maestro. ¿Es posible? Este relato, escrito en el siglo II por autores gnósticos, presenta a Judas como el instrumento necesario en el plan divino, pero su tono es más oscuro,
más desafiante, no fue escrito por el Judas que todos conocemos de los evangelios canónicos, sino por una comunidad que veía el mundo a través de un prisma diferente, donde la traición se transformaba en un acto de devoción. Estos evangelios apócrifos y otros tantos, como el Evangelio de Pedro o el Evangelio de la infancia de Tomás, son fragmentos de un mundo que ya no existe, pero que en su tiempo resonaba con preguntas, dudas y creencias diversas sobre la figura de Jesús. Fueron escritos no por testigos directos, sino por comunidades cristianas que intentaban entender el significado de la vida y muerte del Maestro en su propio contexto. Cada uno de estos textos nos invita a ver a Jesús desde un ángulo diferente, no siempre fácil de aceptar, pero que, de alguna manera, sigue tocando algo profundo dentro de nosotros. Así que cuando escuchéis sobre los evangelios apócrifos, no los veáis como simples herejías o textos perdidos. Son voces del pasado, ecos de una búsqueda espiritual que no se conformó con una sola visión de Jesús. Son historias que, aunque no oficiales, nos recuerdan que la verdad, a menudo, tiene más de una cara, y en cada una de esas caras se encuentra una chispa de lo que quizás fue o lo que pudo haber sido. La vida pública de Jesús, un relato entre la historia y la fe. La vida pública de Jesús de Nazaret es, sin duda, uno de los periodos más fascinantes y controvertidos de su existencia. Aunque los evangelios del Nuevo Testamento son las principales fuentes que relatan su misterio, sus milagros y sus enseñanzas, los registros históricos externos son escasos y provienen principalmente de fuentes no cristianas que mencionan a Jesús de manera tangencial. La mezcla de estos relatos con otras interpretaciones, como las encontradas en el libro de Urantia y diversos textos apócrifos, nos ofrece una visión que oscila entre lo histórico, lo teológico y lo esotérico. Jesús emergió de la tranquilidad de Nazaret y de su vida oculta, entrando en la escena pública de Galilea y Judea como un maestro carismático y un sanador. El inicio de su ministerio se ubica en torno a los 30 años, cuando fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Este evento marcó un antes y un después. Los evangelios describen cómo los cielos se abrieron y una voz divina proclamó: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Aunque no hay registros históricos independientes que confirmen este momento, su importancia es indiscutible en los textos sagrados y marca el comienzo de su misión. A partir de aquí, Jesús se convirtió en una figura itinerante, recorriendo aldeas, campos y ciudades, predicando un mensaje de amor, arrepentimiento y el inminente reino de Dios. Hablaba en parábolas, historias sencillas pero profundas que tocaban las fibras del corazón humano, y sus palabras eran una mezcla de consuelo y desafío. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, decía, trayendo a multitudes que venían a escuchar a este hombre que hablaba con autoridad, pero sin violencia. Los evangelios narran que Jesús realizaba milagros que iban desde sanar a los enfermos hasta resucitar a los muertos,
como el famoso caso de Lázaro. Caminó sobre las aguas, multiplicó panes y peces y convirtió el agua en vino. Estos eventos son centrales en la narrativa bíblica, aunque no hay evidencia histórica que los confirme fuera de los textos cristianos. Para sus seguidores, estos actos eran señales del poder divino. Para los escépticos y críticos de su tiempo, una combinación de rumor, exageración o, como decían algunos, la obra de un hacedor de prodigios o mago. El libro de Urantia interpreta muchos de estos milagros y enseñanzas como manifestaciones de un profundo entendimiento de la naturaleza y del universo por parte de Jesús. En este texto, Jesús es visto no solo como un ser humano extraordinario, sino como un hijo creador, plenamente consciente de su rol divino. Urantia describe cómo durante su vida pública Jesús estaba en constante sintonía con su propósito cósmico, guiando a los hombres hacia una comprensión más profunda de Dios y del amor universal. Jesús también se enfrentó con las autoridades religiosas de su tiempo. Los fariseos, los saduceos y los escribas lo veían como una amenaza a la estabilidad religiosa. Desafiaba las normas al sanar en el sábado y al acercarse a los marginados, los pescadores y los impuros, rompiendo las barreras que la religión había establecido. Sus enseñanzas eran radicales. El que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, proclamó, sorprendiendo a quienes querían castigar a una mujer adúltera. No solo predicaba sobre el amor y el perdón, lo vivía y lo demostraba, desafiando las convenciones sociales y religiosas de su tiempo. El camino a Jerusalén, la semana final. Los últimos días de Jesús, ampliamente documentados en los evangelios y parcialmente corroborados por fuentes históricas romanas, marcan el clímax de su vida pública. Su entrada en Jerusalén fue un momento de esperanza y confrontación. Multitudes lo recibieron como un rey, extendiendo sus mantos y ramas de palma a su paso. Pero la alegría era efímera. Jesús limpió el templo denunciando la corrupción y la avaricia de los líderes religiosos, lo que selló su destino. Los relatos apócrifos, como el Evangelio de Pedro, ofrecen versiones dramáticas y a veces divergentes de estos eventos, enfatizando la traición de Judas, los juicios injustos y la brutalidad de la crucifixión. Sin embargo, como en los evangelios canónicos, el mensaje central de la resurrección se mantiene, aunque con matices distintos y a menudo más simbólicos. Jesús fue arrestado, juzgado sumariamente y crucificado bajo Poncio Pilato. La crucifixión es uno de los pocos eventos de su vida ampliamente aceptados por la mayoría de los historiadores, debido a la coincidencia entre los relatos bíblicos y las menciones de fuentes externas. Tras su muerte, sus seguidores afirmaron haberlo visto resucitado, y así comenzó a difundirse la fe que cambiaría el curso de la historia. Fuentes históricas sobre el juicio y muerte de Jesús. No existe un registro histórico contemporáneo y detallado del juicio y la crucifixión de Jesús como los que podríamos esperar en documentos judiciales o crónicas oficiales de la época. Sin embargo, hay menciones indirectas en fuentes históricas externas al Nuevo Testamento que confirman ciertos aspectos de su juicio y muerte, aunque estos registros son breves y no proporcionan una narración completa de los eventos como lo hacen los evangelios.
Flavio Josefo, el historiador judío del siglo I, menciona a Jesús en su obra Antigüedades de los Judíos. El pasaje conocido como Testimonium Flavianum describe a Jesús como un hombre sabio y un hacedor de milagros que fue crucificado bajo Poncio Pilato, aunque este texto ha sido objeto de debate debido a posibles interpolaciones cristianas añadidas por escribas posteriores. Se acepta que en su formato original, Josefo mencionó la existencia de Jesús y su ejecución. El pasaje modificado dice: por aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre. Fue un hacedor de prodigios y maestro de personas que reciben la verdad con agrado. Atraía a muchos judíos y también a muchos griegos. Era el Cristo. Y cuando Pilato, por acusación de los principales de entre nosotros, lo condenó a la cruz, aquellos que lo habían amado desde el principio no dejaron de hacerlo. Tácito, uno de los más grandes historiadores romanos, menciona a Jesús en sus Anales, escritos alrededor del año 116 después de Cristo. Describe cómo el emperador Nerón culpó a los cristianos del gran incendio de Roma y menciona que su fundador, Cristo, fue ejecutado durante el gobierno de Tiberio por orden de Poncio Pilato. Este es uno de los registros más fiables y no cristianos sobre la muerte de Jesús. Tácito escribe: Cristo, el fundador del nombre de los cristianos, fue condenado a muerte por el procurador Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. Una carta de Mara Bar Serapion, un filósofo sirio, menciona a Jesús como un rey sabio que fue ejecutado por los judíos. Aunque no ofrece detalles específicos, se refiere a la muerte de Jesús y lo compara con otros sabios como Sócrates y Pitágoras, sugiriendo que su muerte fue injusta y trágica. Suetonio, un historiador romano, menciona a los cristianos y a un Cristo en sus escritos, señalando que los seguidores de este personaje causaban disturbios en Roma. Aunque su referencia no detalla el juicio o muerte de Jesús, confirma la existencia de una figura central que fue reconocida como un líder entre los primeros cristianos. Ausencia de documentos judiciales romanos. No se han encontrado registros judiciales romanos o judíos específicos que detallen el juicio de Jesús ante el Sanedrín o ante Poncio Pilato. Esto no es sorprendente, ya que muchos documentos oficiales de esa época se han perdido o nunca fueron archivados en el sentido moderno. Además, Jesús no era un ciudadano romano prominente, sino un líder religioso considerado problemático por las autoridades locales, por lo que su juicio no habría sido registrado con la meticulosidad reservada para casos de mayor relevancia política. La descripción más detallada del juicio de Jesús se encuentra en los evangelios canónicos, que narran su arresto en Getsemaní, el juicio ante el Sanedrín, el Consejo Judío, y finalmente su presentación ante Poncio Pilato, quien lo condena a la crucifixión. Estos relatos son ricos en detalles y reflejan las tensiones entre Jesús, las autoridades religiosas y los romanos, pero son considerados más teológicos que históricos. Los evangelios presentan a Pilato como un juez reticente, presionado por la multitud y los líderes religiosos judíos para condenar a Jesús. La famosa escena en la que Pilato se lava las manos, simbólicamente desvinculándose de la responsabilidad de la muerte de Jesús, se ha interpretado más como un comentario teológico
que como un registro histórico exacto. Aunque no contamos con estos registros judiciales detallados de los juicios de Jesús, las menciones en textos históricos romanos y judíos confirman que Jesús fue una figura real que fue ejecutada bajo la autoridad de Poncio Pilato. La tumba de Jesús, según los Evangelios. El lugar de la tumba de Jesús y la autenticidad del sitio venerado hoy en día, conocido como el Santo Sepulcro en Jerusalén, han sido objeto de debate durante siglos. Aunque no hay pruebas definitivas que confirmen al 100% que este sea el lugar exacto donde Jesús fue enterrado y resucitó, hay argumentos históricos, arqueológicos y tradicionales que respaldan su posible autenticidad, aunque también existen razones para el escepticismo. Los evangelios canónicos relatan que Jesús fue crucificado y luego sepultado en una tumba prestada por José de Arimatea, un miembro del Sanedrín que simpatizaba con Jesús. La tumba era nueva, tallada en la roca, y estaba ubicada cerca del lugar de la crucifixión llamado Gólgota, o lugar de la calavera. Según estos relatos, la tumba fue sellada con una gran piedra y vigilada por soldados romanos por temor a que sus discípulos robaran el cuerpo y afirmaran que había resucitado. El sitio conocido hoy como la Iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén fue identificado como el lugar de la crucifixión y sepultura de Jesús por orden de la emperatriz Helena, madre del emperador Constantino, en el año 326 después de Cristo. Según la tradición, Helena viajó a Tierra Santa y, basándose en la tradición local y en las indicaciones de los cristianos de la época, señaló el lugar exacto. En ese tiempo, el sitio estaba cubierto por un templo pagano, el templo de Venus, que los romanos habían construido siglos antes. Constantino ordenó demoler el templo pagano y construir una basílica cristiana en su lugar, marcando así lo que se convertiría en uno de los lugares más sagrados del cristianismo. Durante las excavaciones modernas dentro del Santo Sepulcro, se han encontrado restos de una tumba tallada en la roca que corresponde al tipo de sepulturas utilizadas en Jerusalén en el siglo I. Esta tumba está alineada con la descripción de los evangelios y está situada cerca de un área que podría haber sido utilizada como lugar de ejecución. En 2016, durante un proyecto de restauración del Santo Sepulcro, los científicos tuvieron acceso al lugar tradicional de la tumba por primera vez en siglos. Descubrieron capas de piedra y mortero que databan de la época de Constantino, lo que confirma que este sitio ha sido venerado desde al menos el siglo IV. La veneración del sitio comenzó a pocos siglos después de la crucifixión y no hay evidencia de que los cristianos hayan cambiado el lugar de la tumba en ese periodo. Esto da cierta credibilidad a la autenticidad del lugar, ya que la tradición cristiana ha sido bastante consistente en señalar este sitio desde tiempos muy antiguos. Entonces, ¿cuáles son los motivos para el escepticismo? No existen registros contemporáneos de la ubicación exacta de la tumba de Jesús escritos por testigos oculares. Todo lo que sabemos proviene de los evangelios, que fueron escritos décadas después de los eventos y de la tradición oral de los primeros cristianos. Los detalles específicos del descubrimiento de Helena también están envueltos en la leyenda y en la mezcla de fe y política de la época, lo que hace difícil separar los hechos históricos de la devoción religiosa.
Otro lugar propuesto como la tumba de Jesús es la llamada tumba del jardín, ubicada fuera de las murallas de la ciudad de Jerusalén. Este lugar fue identificado en el siglo XIX por protestantes que buscaban un sitio alternativo al Santo Sepulcro, argumentando que se parecía más a la descripción de los evangelios. Sin embargo, estudios arqueológicos han demostrado que esta tumba data del siglo VI a.C., mucho antes del tiempo de Jesús, y es muy improbable que haya sido utilizada en el siglo I. La mañana era clara y luminosa en las colinas de Galilea. El cielo, de un azul profundo, parecía abrirse como un manto de esperanza sobre la multitud que se reunía en torno a un hombre cuya voz resonaba con una fuerza tranquila, atrayendo a campesinos, pescadores, madres con sus hijos y ancianos que buscaban consuelo en sus últimas horas. Habían venido desde todos los rincones, caminando durante días, algunos descalzos, otros apoyados en bastones de madera, impulsados por la simple promesa de escuchar a aquel que hablaba de un reino que no era de este mundo. Jesús se encontraba de pie sobre una pequeña elevación natural, desde donde podría ver a cada rostro que se extendía como un mar de expectación. No vestía túnicas ricas ni llevaba símbolos de poder. Su figura era simple, como la de uno más entre ellos, y sin embargo, algo en su presencia irradiaba una paz y un magnetismo que no necesitaban adornos. Su voz no era estridente, pero tenía la claridad de un río que atraviesa el desierto, llevando vida y palabras que tocaban el alma. La gente se sentaba en el suelo, formando un círculo amplio. Había niños que jugaban entre los pies de sus padres, ancianos con la mirada fija, y hombres y mujeres con el peso de la vida marcado en sus rostros. Eran pescadores agotados por largas noches en el mar, agricultores que luchaban contra la dureza de la tierra, viudas que habían perdido todo, y leprosos que se mantenían a distancia, temerosos pero esperanzados. Jesús los miraba, uno por uno, como si pudiera ver más allá de sus apariencias, más allá de sus sufrimientos, hasta lo más profundo de sus corazones. Cuando empezó a hablar, no lo hizo desde un lugar de autoridad altiva. Sus palabras eran un susurro que se expandía como una suave brisa que acaricia las olas. No necesitaba leyes inquebrantables ni promesas de gloria inmediata. Hablaba del reino de Dios como algo que ya estaba aquí, entre ellos, en sus vidas ordinarias y en sus luchas cotidianas. Bienaventurados los pobres en espíritu, comenzó, y su voz era como un bálsamo sobre las heridas abiertas de la vida, porque de ellos es el reino de los cielos. Las palabras resonaron en los corazones de los humildes, de aquellos que habían sido olvidados y marginados, en un mundo donde el poder y la riqueza eran signos de bendición. Jesús elevaba a los que no tenían nada, a los que la sociedad había dejado atrás. Había un brillo de esperanza en los ojos de una madre que abrazaba a su hijo enfermo y un suspiro de alivio en el anciano que, por un momento, se sintió visto y comprendido. Bienaventurados los que lloran, continuó, y las lágrimas no fueron evitadas, sino aceptadas como parte de la experiencia humana, porque ellos recibirán consolación. Las palabras se esparcieron como semillas en terreno fértil,
germinando en los corazones de aquellos que habían perdido, que habían amado y llorado, y que ahora encontraban consuelo en la promesa de que no estaban solos en su dolor. Jesús hablaba de un amor que iba más allá de lo esperado, que superaba el rencor y la división. ¿Habéis oído que se dijo? Amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. La multitud escuchó en silencio, algunos con el ceño fruncido, intentando asimilar lo que iba en contra de todo lo que les habían enseñado. Pero Jesús no hablaba desde la imposición, sino desde la compasión. Sus palabras eran una invitación a vivir de un modo diferente, más allá del ojo por ojo, en una revolución del alma que no dependía de espadas ni de conquistas. Entre la multitud, un joven pescador que había perdido a su hermano a manos de un cobrador de impuestos, sintió que las palabras de Jesús lo atravesaban como una flecha. Había venido con el corazón endurecido, lleno de odio y resentimiento, pero en ese momento algo comenzó a quebrarse dentro de él. No era fácil, no era inmediato, pero por primera vez sintió la posibilidad de liberar su carga. Jesús continuó hablando del perdón, del juicio y de la misericordia. No se dirigía solo a los poderosos, sino a todos los que luchaban por mantenerse a flote en un mundo que a menudo parecía hostil e implacable. No les prometía riquezas ni una vida sin sufrimientos, sino un camino diferente, el camino del amor, del perdón y de la pureza de corazón. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, dijo, y su mirada se cruzó con la de una mujer que había sido rechazada por su comunidad, recordándole que la gracia estaba disponible para todos, incluso para ella. Las palabras de Jesús eran una mezcla de consuelo y desafío. No endulzaban la realidad, pero ofrecían una manera de transitarla con dignidad y fe. La multitud que había llegado con sed de esperanza se sintió saciada no por promesas vanas, sino por la certeza de que su vida, en su simplicidad y su dolor, tenía un valor incalculable ante los ojos de Dios. Cuando el sermón llegó a su fin, Jesús no pidió aplausos ni proclamó su grandeza, simplemente los miró con la calma y la profundidad de quien entiende que ha sembrado algo en los corazones, algo que con el tiempo podría florecer y cambiar el mundo desde dentro. Y así, entre los susurros del viento y el murmullo de las olas a lo lejos, la gente se fue retirando, llevando consigo no solo las palabras de un maestro, sino el eco de un amor que se quedaría con ellos para siempre, porque en aquel momento Jesús no solo habló, tocó almas, elevó espíritus y dejó un legado que, como una llama encendida, seguiría brillando a través de los siglos. Narrativa ficticia de cómo pudo haber sido el Sermón de la Montaña. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de los misterios de la historia. Esperamos haber despertado tu curiosidad y haber aportado nuevas perspectivas sobre los enigmas del pasado. No olvides que cada episodio es una pieza más en el vasto rompecabezas de nuestro legado humano. Soy Eloy López y te espero en el próximo episodio de Los Misterios de la Historia, donde continuaremos explorando los secretos que el tiempo ha guardado.
¿Que dónde? Aquí, en Radio Sintonía, en el 106.9 de tu dial de FM y por ende en la onda local de Andalucía. También nos podéis escuchar en Spotify y Amazon Music. Hasta la próxima. Se me olvidaba, este programa sería mucho más difícil de hacer sin la colaboración de ChatGPT, mi IA favorita.